Buenos días, vamos a arrancarnos. De verdad que me va a arrancar con el comentario de Carlos. Muy agradecido de que estén aquí viernes 8:30. Ya se está haciendo una tradición y de verdad que estoy muy comprometido a seguir trayendo contenido de muchísimo valor para todos, para poder compartir. Eh, Creo que ha habido una saturación, ya lo he dicho algunas veces, de información, de webinars, de recetas secretas para después del COVID. Y bueno, pues yo creo que lo importante es que generemos, insisto, contenido, que haya valor en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues que estén aquí presentes para mí es una bendición. Les agradezco de nueva cuenta que estén todos aquí presentes. También pues, Hola, buenos días. buenos días. Yo personalmente estoy encerrado por convicción y pues me da gusto ver aquí algunas caras cada semana. También saludos a todos los invitados de parte de Carlos. Les agradezco mucho que se hayan unido también aquí a la sesión. Y bueno, ya para iniciar, quisiera darles algunos comentarios, ya que por ahí comentaban y preguntaban por la imagen de People and Business. Efectivamente, les mandé por ahí en la semana un video, pues solo para preparar un poquito el ambiente del lanzamiento de la nueva imagen de People and Business. Y ahora sí, oficialmente les digo que el cambio sucederá el próximo viernes aquí en el webinar de la siguiente semana. Ahí será el lanzamiento en vivo con todos los que estén por acá. Así que pues los espero de nueva cuenta. Será ahí festejo doble por el webinar que tenemos y por el lanzamiento de la nueva imagen. Les agradezco que sigan por ahí. Lo he querido anunciar pues para que no se sorprendan de los cambios y de esta nueva imagen que va a tener People. En seguimiento también el webinar de la siguiente semana, también súper interesante, con un gran amigo, Sergio Seáñez. Vamos a hablar del tema de alineación organizacional. Está buenísimo el tema, el puro título, así como se llama, está muy atractivo. Y vamos a hablar de cómo poder hacer más ágiles a las organizaciones. Está súper interesante. Los espero, por favor, el próximo viernes, igual 8:30, por ahí les seguirá llegando la publicidad. Compartan, por favor, esta información. Le decía a Carlos que cada vez estamos rompiendo más el récord de asistencia. Ahorita, miren, ya estamos aquí 50 y piquito más de personas. Así que, pues contento de que estemos aquí. Pasen, por favor, la información, compártanla. Este foro es para toda la gente que está ahí en el mundo empresarial y, bueno, pues siempre agradecido que puedan compartir esta información. El último aviso es que también les mandé ahí algo de información. Por aquí vi que está Andrés Soto. Junto con Andrés Soto, People and Business ha coordinado un curso de productividad. Se llama Redefine tu productividad. Andrés nos platicó aquí en un webinar pasado todos los temas estos de productividad, de administración del tiempo, la eficiencia del correo, una serie de cosas por ahí. Bueno, pues ya lanzamos ahí este curso de 3 sesiones. 24, 25, 26 de junio hay un registro y para toda la gente que se registre tiene ahí un cupón de descuento. El cupón se llama People and Business, así que por favor inscríbanse, busquen la información, si no pídanmela por ahí por correo. Y hoy estaré lanzando un recordatorio también de este curso, así que por favor estén ahí atentos. Bueno, ya me consumí mis 5 minutitos del inicio. Carlos, pues vamos a arrancarnos. Te agradezco de nueva cuenta que estés aquí como invitado. La verdad, desde que te conozco ya hace algunos años, siempre con un contenido, con una información súper valiosa. No hay conversación que escuche de ti que no haya valor siempre en términos de negocios. Ahorita nos platicarás todo lo que nos preparaste para el día de hoy. Déjame presentarte, Carlos. No, gracias a ti, de verdad. Voy a silenciar todos los micrófonos por cuestión de orden. Por favor, quien tenga alguna pregunta, hágalo aquí en el chat. Yo estaré aquí revisando el chat. Y si el tiempo nos da, como siempre lo digo,
le hacemos aquí en vivo las preguntas a Carlos y si no, con todo gusto, Carlos y yo nos comprometemos a devolverles la respuesta a lo que nos hayan preguntado. Guardaremos ahí el chat y con todo gusto, Carlos, Carlos y a través mío les haremos llegar la respuesta. Muy bien. Carlos, Carlos, su nombre completo es Carlos Guzmán Di Vela. Actualmente preside Grupo Arión en sus dos divisiones, Quadrax, empresa de TI, que comercializa software de BMC para procesos de ITL, y Prospect Factory, que es una agencia de marketing digital con oficinas en México y Estados Unidos. Es ingeniero en electrónica por la UNAM, con una maestría en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, estudios de posgrado en el IPADE, el ITAM, el TEC de Monterrey y en Harvard también. En el pasado desempeñó posiciones directivas en Apple, una compañía totalmente conocida, como director de marketing y director comercial, en Vital como director de banca electrónica, en Toshiba como director de división de cómputo, y fue director general de empresas de mayoreo de cómputo como Genetec, representante de Apple aquí en México, y Dataflux también, que seguramente la conocen, mayorista de cómputo también. Es conferencista, Carlos, si no me equivoco, has estado en Tech Talks, y escritor por 10 años en la revista de Mundo Ejecutivo. Ha publicado 3 libros de marketing digital y ha dictado conferencias en México, Estados Unidos, Colombia, España y Canadá. Su agencia Prosper Factory, como lo mencioné hace rato, ha sido rankeada en la revista de Merca 2.0 por 6 años consecutivos y en 2019 está en la posición 16 en ese ranking de agencias en México. Carlos, de verdad tu trayectoria es impresionante. Carlos me dijo, oye, hagamos un pequeño resumen. Le dije, no, yo voy a decir todo lo que has hecho porque de verdad reconozco y admiro tu trabajo, tu profesionalismo y toda tu experiencia. Y doblemente agradecido que hoy vengas aquí a compartirnos a todos. Carlos, pues adelante. Aquí estoy para lo que se ofrezca en el Inter, pero por favor arráncate con tu presentación. Encantado. Muy buenos días a todos, a los que no había saludado y encantado de estar con ustedes. Les pongo aquí en pantalla mis datos de contacto, los voy a repetir al final, pero bueno, me pueden seguir en Facebook, tengo un perfil público donde publico muchísimo contenido, me pueden seguir en LinkedIn también y tengo un canal de YouTube en donde publicamos muchísimos videos, aparte de los blogs de mis empresas. Entonces, bueno, encantado. Les repito esto al final por si alguien me quiere contactar con alguna duda. Pero vámonos de lleno al tema. ¿Por qué las organizaciones cambian? Es un tema importante. Antes se hablaba de 3 o 4 razones. Hoy día son 5 fuerzas las que impulsan a una organización a cambiar. Las fuerzas del mercado, por supuesto, las fuerzas de la naturaleza, tecnologías cambiando a gran velocidad, el cambio en el entorno político, social, económico y, por supuesto, la necesidad interna que tienen muchas empresas para mejorar su rendimiento, para mejorar su competitividad o para sobrevivir. Son todas fuerzas que impulsan a una organización a cambiar. Es usualmente una de estas fuerzas la que mueve a la dirección a establecer el cambio en su organización. Pocas veces alguien hace un cambio si no tiene alguna fuerza que la está presionando externamente. Ahora, pues hoy día estamos en la fuerza de la naturaleza del COVID. Nadie sabe, bueno, en México nadie sabe ni cuándo va a terminar esta curva de que termina pronto, así está desde hace como 2 meses. Pero bueno, la realidad es que nadie sabe qué va a pasar cuando termine, cuál va a ser esta nueva normalidad. Todos sí sabemos cómo ha cambiado el tema, cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado los negocios ahorita, en el momento que estamos todos viviendo. Pero pocos saben qué va a pasar en tanto esto empiece a ceder y la vida empiece a tomar su ritmo. No sabemos si va a ser normal o nuevo normal, pero pocos saben qué tanto se va a consumir de lo que antes estábamos acostumbrados a hacer y lo que vaya a ser ahora la nueva normalidad. En la mente del director hay una gran cantidad de preocupaciones y las preocupaciones que están en la mente del director están, permítanme quitar aquí la pantalla, esto por acá. Las preocupaciones que están en la mente del director han generado muchas ideas y muchas cosas que preocupan al director, preocupan al dueño. Y por supuesto, pues muchísimas. Hace 8 días nuestro buen amigo Mariano Arias hablaba de transformación digital. Es un tema que en las empresas ha estado ahí vigente. Muchos lo empezaron, muchos ahora se los presionó la crisis, que si vamos a gastar menos,
que si ahora podríamos continuar con el home office, que si realmente vamos a poder mantener las juntas virtuales y evitar que un cliente te haga ir a su oficina para discutir algo que podría haber sido una llamada de 20 minutos y te consumió 2 o 3 horas de tu vida. Es decir, no sabemos. Y todas estas preocupaciones, pues por supuesto, están en la mente de todos los directores y dueños de empresas grandes, pequeñas o microempresas, a veces hasta del profesionista independiente. Y este tema, para quienes logren sobrevivir, tendrá que ir trayendo cambios fuertes, ¿no? Desafortunadamente hay empresas que no lograrán salir de la crisis. Hay otras, como yo digo, que probablemente estuvimos en terapia intensiva y ahorita ya nos pasaron al cuarto, pero seguimos en el hospital con medicina y un día de estos esperamos salir y empezar la recuperación y empezar esta forma en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo empresarial vuelva a ser productivo y se vuelva a mover. Y esto, pues, por supuesto, va a traer una serie de cambios fuertes en la forma en la que las empresas operamos, ¿sí? Y sobre todo, cuando esto empiece a tomar ritmo, porque todavía no podríamos decir que ya sabemos cómo van a quedar las cosas. En casi todos los casos, la forma de operar seguramente va a ser diferente. Va a haber en la mente de casi todo empresario una serie de cambios que se han estado gestando, que si en mis procesos, cómo van a cambiar mis productos, mis servicios, la organización. La gente piensa, bueno, pues quitaron gente, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cuál es el organigrama? ¿Qué sistemas nos funcionan? ¿Cuáles ya no? ¿Qué tecnología debo de usar? ¿Cómo se conforma nuevamente la venta? ¿Qué va a pasar con la mercadotecnia y ahora la parte tan intensa en marketing digital que ha tomado más fuerza, mis promociones, mi gente? Y bueno, algunos ya han empezado a implementar los cambios. Hay otros que los están pensando, ¿sí? Pero lo que es importante es entender dos conceptos importantes que tienen que ver con el proceso de cambio. Cuando se decreta un cambio, cuando se echa a andar un cambio, hay dos circunstancias importantes de las que vamos a hablar. La primera es propiamente el cambio. Es decir, decretar un cambio en la organización, en la empresa, es relativamente fácil. Usualmente un cambio es totalmente situacional. Usualmente se ve, se siente, es evidente. Y ejemplos de un cambio en la empresa pues son los que estuvimos platicando, ¿no? Pero aquí van algunos. Pues nos instalaron un nuevo sistema, nos quitaron el anterior, cambiamos de oficinas, ya no hay oficinas. Llegó un nuevo socio, nos reubicaron, hay un nuevo jefe, hay una nueva forma de compensación, llegó un nuevo cliente, cambió el director de nuestro cliente preferido. ¿Se dan cuenta cómo todos estos cambios, y llamémosle así cambios, son evidentes, están decretados, se sienten, se ven? Y es tan normal este tipo de cambios que hay una gran literatura y gran teoría para enfocarlo. Casi todos estos cambios se enfocan desde dos ópticas. La óptica del líder, del director general, que necesita mover la organización hacia donde la quiere llevar, y la óptica de la persona que también está inmersa en el cambio, es decir, aquella persona que tiene que transitar por el cambio. Lo más interesante de todo es que no encuentro un libro que te diga cómo no cambiar. Búsquense un libro que diga cómo no cambiar. Las 10 formas de obstaculizar el cambio y no progresar. No existe ese libro. Toda la gente percibe positivamente y acepta positivamente el cambio. De hecho, es el eslogan de muchas transiciones y transformaciones políticas, ¿no? Pero de hecho, los directores nos frustramos muchísimo cuando queremos generar un cambio y simplemente no lo logramos. Simplemente la gente como que hace que sí y como que dice que qué padre y como que hace que vamos todos para adelante, pero en realidad nadie se mueve. Es decir, este tema del cambio es normal porque a la gente le da muchísimo tiempo, muchísimo miedo cambiar. Y una cosa es real. Cuando una persona tiene que elegir entre cambiar su manera de pensar o probarle a los demás que no hay razón para cambiar, casi todo mundo dedica más tiempo en tratar de demostrar por qué no cambiar. ¿Sí? Casi todo mundo invierte energía en explicar por qué lo anterior es mejor, por qué mi forma de hacer las cosas es mejor, por qué el nuevo sistema no funciona, por qué el nuevo colaborador, no sé ni cómo lo contrataron, quiere cambiar todo y no sabe nada. Es decir, hay un tema de renuencia normal al cambio.
aunque todos lo aceptemos como positivo. En realidad, el problema no es el cambio per se, el problema es la transición. Y aquí es donde empezamos a jugar con dos palabritas importantes, cambio y transición. Y entremos un poco de lleno a tratar de entender la diferencia entre ambas, porque nos va a dar luz de cómo podemos realmente hacer que un cambio en la empresa, un cambio en mi organización, se haga realidad. El cambio es algo situacional, ya lo comentamos anteriormente. Usualmente es externo y se identifica, es evidente, pero la transición es lo que pasa en la mente de las personas. Es un tema psicológico, es un tema interno, es un tema mental. Y los dos se tienen que dar simultáneamente. Definamos un poco, ya definimos con algo de detalle lo que es un cambio, definamos un poco qué es transición. La transición es el proceso por el que atraviesan las personas para adecuarse a una situación de cambio. Es decir, la transición es el estado que un cambio externo genera dentro de la mente de las personas. Y es un error pensar que la transición sucede en automático cuando ya el director decretó el cambio. La transición, amigos, amigas, directores, dueños, no es de ninguna manera automático. Un cambio en la organización fuerza una transición en las personas. El problema de esto es que la transición sucede mucho más lentamente que el cambio. La transición lleva un tiempo, lleva un proceso. De hecho, requiere un proceso. Y el tema es que si este proceso en la mente de las personas para lograr la transición mental no se da, entonces el cambio no funciona. Y por eso los directores nos seguimos preguntando, porque si yo ya decreté el cambio, ya lo anuncié, ya compré lo que había que comprar, ya contraté lo que había que contratar, la gente sigue todavía anclada en lo anterior, porque no ha transicionado. Si lo vemos en un diagrama, al hablar de cambio, normalmente se piensa en el resultado que el cambio producirá, ¿sí? Es decir, el cambio casi siempre se inicia verbalizando y haciendo explícito un resultado que se espera. Tendremos un nuevo sistema y el nuevo sistema nos va a permitir ser más eficientes, generará reportes más rápido, el cierre del mes será automático y cualquier información que queramos estará a un clic de distancia. Es situacional y lo estamos platicando en base al resultado que vamos a obtener. Así es como se verbaliza un cambio en la organización. Pero en la transición esto es diferente. El inicio de la transición no es un resultado deseado. El inicio de la transición en la mente de las personas es un final. Es el final que se tiene que enfrentar para dejar la vieja situación atrás. La transición psicológica, la transición en la mente de nuestra gente, depende de dejar ir lo viejo, depende de entender lo que ya terminó. En realidad es un duelo. Depende de aceptar aquello que ya murió, aquello que ya no existe, para entonces estar en la mejor forma para entrar yo, persona, yo empleado, yo colaborador, yo organización, a este proceso de cambio. En realidad está modelado. Y vamos a modelarlo en 3 fases. Hablamos de que se requiere de un proceso y este proceso tiene 3 fases. Estamos hablando de la transición. Entonces, la primera parte es el final de lo que ya terminó. La segunda parte es la zona neutral y la tercera parte es el principio. Y les invito a que me sigan en este relato que les voy a compartir. Para salvarte de un barco que se va a hundir, tienes que saltar al agua, no te queda de otra. Tienes que aventurarte contra la corriente, exponerte al frío, exponerte a los tiburones, sabes que no vas a tener mucha agua y finalmente pues te avientas y te tienes que aventar a nadar o remar hasta encontrar la costa. El barco se está hundiendo. Cuando estabas en el barco, todo era sensacional. Quien haya estado en un crucero, pues imagínense en la cena, padrísimo, rica comida, un vino extraordinario, buena música. Hace algún ratito estuviste en el deck viendo el atardecer, viendo las olas, todo era sensacional. Estábamos a gusto, pero de repente el barco se empezó a hundir.
Tú sabías que ya no podías quedarte en el barco. Sabías que tenías que saltar. A lo mejor saltaste por voluntad, a lo mejor saltaste por miedo a hundirte, a lo mejor no te constaba realmente que el barco se estuviera hundiendo. Esta cosa es tan grande que no te dabas cuenta, ¿sí? Pero a lo mejor alguien te avisó, alguien te dijo que esto se estaba hundiendo y que saltaras. A lo mejor alguien te empujó a saltar. A lo mejor alguien te dijo, oye, hay que saltar porque esto se va a hundir, y de alguna manera le hiciste caso. Entonces de repente ya estás en el agua, volteas para atrás, añoras la seguridad del barco donde te estabas pasando también, y finalmente te das cuenta que ya no estás en el barco, ya estás en el agua. Inclusive como que a lo lejos ves gente que aún está en el barco, no ha saltado. Te pasa un poco por la cabeza regresar porque como que se ve medio inclinadito el asunto, pero no está claro que se esté hundiendo. Y dices, ¿por qué no me regreso ahí si estaba yo tan a gustito? ¿Qué se me hace que esa cosa no se hunde? Yo creo que les falló el asunto y esto no se iba a hundir. Era así como que, ¿para qué me aventaron, no? De repente te das cuenta que ya te has alejado demasiado, la corriente te ha ido distanciando del barco y cada vez que volteas lo ves más y más inclinado. En realidad te empiezas a dar cuenta que sí, efectivamente, esa cosa se estaba hundiendo y comprendes que ese ya fue el final. El barco ya no existe. O lo aceptas, lo estás viendo hundirte y afortunadamente saltaste. Ya terminó y te tienes ahora que afianzar a algo y tienes que empezar a hacer un plan para ver cómo sobrevives y cómo llegas hacia la costa. Por ahí ves una balsa, nadas hacia ella y te subes. Y es ahí en donde entras a la fase intermedia. Esa es la zona neutral. En la zona neutral ya estás en el mar y aunque quisieras regresarte al barco, ya no hay barco, ya no es viable, ya no es posible nadar de regreso. Y es más, escuchas que hay mucha gente que no creyó que el barco se fuera a hundir y por ahí la oyes gritar a lo lejos, gritos un poco desesperados. Antes de saltar, alguien te dijo que cuando saltaras, nadaras hacia el oeste, que para hacia allá estaba la costa, que si lo hacías, pues seguramente te salvabas. Pero tampoco ves, o sea, volteas para el oeste, es más, no sabes ni dónde está el oeste, volteas para todos lados, no ves ninguna costa, y escuchas aquella voz de la persona que te invitó a saltar y que te dice que te vengas, que en la balsa está tratando de organizar a la gente, que se está tratando de decir la dirección, está tratando de que todos remen con ritmo, que se dirijan hacia un solo lugar. Tú en realidad estás lleno de dudas, pues te subiste ahí porque no te quedaba de otra. Inclusive sabes que todavía te puedes ahogar, está súper frío, no tienes agua y sabes que si te regresas al agua pues hay tiburones. Entonces percibes que esa persona como que sabe lo que pasa y conoce la dirección hacia dónde ir, pero no le haces mucho caso. Te estás debatiendo mentalmente en lo que debes de hacer, si vas a no sobrevivir, te estás flagelando porque pues, ¿qué pasó si todos nos la estábamos pasando tan bien? ¿Cómo es que este barco se hundió? ¿Cómo es que no lo vi venir? Hay un mundo de dudas, pero ya estás ahí en la zonita neutral. A lo lejos ves otras voces, escuchas otras voces de otras personas en otras balsas, balsas que están pasando cerca de la tuya, y ahí la gente que está dando instrucciones las da totalmente contrarias. Allá dicen que remen hacia el norte y acá tú estás oyendo que rememos hacia el oeste. Esto es una confusión. No sabes, aquella persona que grita a lo lejos no la conoces, pero tampoco pues, estás muy familiarizado con cómo vas a ver remar y dirigir esta persona a la que estás siguiendo, ¿no? Y de repente estás tentado a saltar, a cambiar de balsa, porque a lo mejor, pues allá sí saben hacia dónde vamos, ¿no? Finalmente decides quedarte en tu balsa, haces caso, remas, empiezas a escuchar a esta primera voz, a este liderazgo que te dice que si remas con ritmo te vas a coordinar con los demás y que si hacen turnos para remar y descansar, probablemente hacia el oeste lleguen hacia la costa y sobrevivan. A la mañana siguiente, a lo lejos, ves la costa y ves que sí era cierto. Ves que de haber vencido estos miedos que tenías en la balsa, en tu zona neutral, pues de repente, por seguir las instrucciones del líder, ya ves la costa y queda claro que pues sí había una dirección y sí había una razón para saltar del barco y subirte a la balsa. Finalmente llegas a la costa. Esto es el nuevo principio. Es el destino hacia donde este líder te llevó. Te dijo que encontrarían algo hacia el oeste y todos remaron hacia el oeste, lo hicieron juntos para poder llegar a un lugar en donde probablemente espere una nueva vida. No está cierto que pase ahí, pero lo que sí sabes es que ya no es el barco hundido y tampoco es el frío del océano y estás mejor que como estabas.
Si se dan cuenta, este relato lo que hizo es llevarnos a estas tres fases de la transición: el final, la zona neutral y el principio, ¿sí? Y estas son las fases que tenemos como directores o como colaboradores, tener siempre conscientes, porque esto es lo que va a guiar nuestra mente hacia el cambio. Hay muchos modelos para explicar lo que ocurre en la mente y en las emociones de la gente que está siendo inmersa a un cambio. Hay modelos más complicados. Este es un modelo de tres fases que a mí me encanta, pero hay algunos otros modelos, por ejemplo, este que está aquí, que tiene 6 fases, pues bastante más complicado, ¿sí? Y aquí hay otro más de otras 3 fases, de otras 6 fases. Pero el problema de todos estos modelos tan complejos es que pues está cañón saber en dónde está cada persona. O sea, ¿cómo sé si esta persona está entre la incomodidad y el descubrimiento? ¿Cómo sé si esta otra está entre la negociación y el enojo? Es decir, se hace demasiado complicado. Se necesitaría un doctorado en psicología para entender dónde está pasando cada persona que está siendo sometida a un cambio en la organización. Y por eso es que este modelo de las 3 fases a mí me gusta. Su autor es William Bridges y él definió que era mucho más fácil para un director general y para un dueño de empresa gestionar el cambio mental, es decir, la transición de su gente a través de este modelo de 3 fases. Entonces, veamos un poco que todos los modelos comparten, sí, una curva. Hay una curva en donde al centro hay un valle tremendo. La gente cae en un vacío, cae en un lugar que nosotros le hemos llamado la zona neutral, pero algunos otros le llamarán incomodidad y algunos otros le llamarán enojo. Pero es una zona neutral que sí tenemos que gestionar cuando estamos entendiendo la transición de nuestra gente en un cambio. Entonces, hablemos de las 3 fases, hablemos del final. El final es con lo que empieza la transición. Y por supuesto que se tiene que completar, es una fase que se tiene que completar y se tiene que dejar ir lo anterior. Como director y como líder de una organización, lo primero que hay que hacer es decretarlo. ¿Qué es aquello que ya no funciona? Por ejemplo, yo trabajé en una organización que cuando nos instalaron un sistema, el presidente de la empresa dijo: a partir de hoy que el sistema está instalado, está prohibido venir a mis juntas con un Excel. Punto, se acabó. El Excel se acabó en la vida de la planeación de la empresa. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque ya migramos un sistema y lo decretó, y pobre de aquel que llegara a una junta semanal con un Excel, ¿sí? Entonces, hay que decretarlo, porque si no lo decretamos, si instalamos el sistema, pero dejamos que la gente siga gestionando con Excel, pues las cosas nunca van a poder migrar. Ese cambio no se va a dar y hemos permitido que la gente esté anclada en lo que todavía hacía y no transicione. Entonces, un gran error es no decretar el final. Y otra parte muy importante de el final es entender como directivos qué pierde quién. La razón fundamental por la que una persona no quiere avanzar en un cambio y mentalmente se estaciona es porque algo pierde. Y nosotros como directores, como líderes, tenemos que entender qué está perdiendo esa persona. El final de lo anterior es finalmente una muerte, es una pérdida y la tenemos que identificar, la tenemos que reconocer y a veces tenemos que ayudar a la persona, a las personas, a la organización a compensarlas. Pero decretarlo e identificar las pérdidas es la primera parte. El no identificar estas pérdidas entonces te hace no estar preparado para los finales. Una vez que entiendes muy claramente las pérdidas y que decretas el final, entonces estás preparando a tu gente, y cuando la persona lo está haciendo voluntariamente, se está preparando para ahora sí ya transicionar. Entonces, habiendo hecho eso, habiendo deambulado por el final, pasamos a la zona neutral, que era la zona intermedia. En esta metodología es la tierra de nadie, es como un limbo, es este valle que vimos en la gráfica. Es como estar en medio del océano, en nuestro relato, y el barco se hundió y todavía no sé ni hacia dónde voy, pero sé que de donde vengo ya no existo. Es un como lugar intermedio entre la realidad nueva y la vieja, y todavía la nueva no queda clara, ¿no? Y este tema de la zona neutral, lo primero es entenderla. Es entender que en toda mente de una persona en el cambio organizacional va a entrar en esta zona.
Alguna gente le durará menos, alguna gente le durará más, pero es una zona en la que entran y tenemos que entenderla. No podemos tratar de saltarla, no podemos tratar de evadirla, no podemos simplemente no hacerle caso. Es una zona de confusión natural que además a veces es tierra fértil para la creación de nuevas ideas. Y una de las cosas que pasa cuando se entra a la zona neutral, se empieza a tener una primera evidencia de cómo la organización está deambulando, cómo está transicionando. Y se empiezan a dar por claridad ciertas desincronías que hay en los diferentes niveles de la organización. Si vemos esta gráfica aquí, nos podemos dar cuenta de que aquí hay 3 niveles de la organización que no van avanzando paralelamente en la transición. El nivel más alto ya va más avanzadito. Y cuando el nivel más alto ya está en su última fase del principio, sucede que el nivel de abajo a lo mejor apenas está en la zona neutral y puede ser que varios niveles más abajo están apenas en el final. Se empiezan a desincronizar las transiciones mentales de nuestra gente. Y esto, pues, es un problema porque el líder quisiera que todos avanzaran parejitos y al unísono. Pero hay un asunto en este que se da el efecto maratón. No sé, algunos de ustedes probablemente hayan corrido un maratón. Yo lo he hecho. Y es muy curioso, en el primer maratón que yo corrí, cuando dan el disparo de salida, me tomó 17 minutos llegar desde donde yo estaba esperando el disparo hasta la meta de salida. Es decir, mientras los punteros, los líderes de este pelotón, ya iban 17 minutos adelante, yo todavía no lograba cruzar la meta de salida. Entonces, mientras más arriba estás en la jerarquía, es este atleta de élite que está al frente del batallón de 30,000 gentes en un maratón, mientras más arriba estás en la jerarquía de la organización, más rápido te mueves por el cambio. Y como líder, como director, puedes pensar que ya todo está listo, que el cambio está en proceso y que está en camino y que ya todo debería estar empezando a jalar padrísimo, mientras que pues tú ya estás corriendo y los otros todavía siguen caminando en espera de poder llegar al final, a la línea de partida. Este efecto maratón es muy importante. ¿Por qué? Porque se da siempre, siempre el líder va adelante, mentalmente hablando, que el resto de su organización. Y esto se da también porque los líderes tienen una posición desde donde están viendo el asunto. Yo no sé si en el barco aquel que me invitó a saltar y me dijo salta y nada hacia el oeste, pues él ya había visto en algún mapa o en una brújula que efectivamente hacia el oeste había una playa, una costa. Pero yo no lo sé, yo estoy abajo en la organización y yo no lo sé. Entonces yo tengo que seguir oyendo al líder que me está diciendo rema hacia el oeste, porque no basta que me lo haya dicho una vez, él ya lo vio y yo no lo he visto. Entonces, los gerentes y directivos de los altos rangos, se les puede olvidar que la gente operativa no tiene la misma visión de largo plazo que ellos tienen. Y esto hace, por supuesto, que entonces ellos ya estén en otro estadio mental mientras la organización está empezando a transicionar. También se da el efecto de que estos cambios, que es un efecto muy importante, estos cambios organizacionales, estos cambios empresariales, muchas veces empiezan a ser gestados y analizados por un pequeño equipo, ¿sí? Pero puede ser un equipo de unas cuantas gentes que pasaron, no sé si días, semanas, meses o años planeando un cambio y analizaron el problema desde todas sus ópticas y concluyeron que lo natural, que lo saludable para la organización era cambiar. Inclusive ellos hicieron toda la estrategia y formularon el cambio y tienen la visión y saben perfectamente hacia dónde van. Se saben la música y la letra de su melodía al unísono. Ese pequeño grupo sabe muy bien el cambio y sabe por qué lo están haciendo, pero los demás no. Y en realidad no va a ser suficiente mandar un memo organizacional a todos, hacer una junta y un boletín para poder decir que ya todo el mundo entendió y se va moviendo al cambio, ¿sí? Hay una estadística que dice que a lo largo de 3 meses, en una organización de cambio, en una organización que esté en un mes en un cambio, a lo largo de 3 meses la gente recibe un 1% de comunicaciones sobre el cambio y 99% de comunicación sobre toda su gestión operativa, sobre su día a día. Y esperamos que con un 1% la gente lo interiorice, lo ejecute,
lo entienda, lo desee, pues no va a funcionar. Es decir, es un proceso que tiene toda una secuencia, como lo estamos viendo. Y entonces nos tenemos que mover de lo que terminó del lado izquierdo, pasar por este nudo tremendo de la zona neutral y empezar a encontrar el camino hacia la luz, ¿correcto? Y este camino hacia la luz, pues es lo que llamamos en la metodología el nuevo principio. Este nuevo principio se da únicamente cuando ya hubo un final, cuando se decretó lo que ya no es, cuando se reconoció la pérdida y luego cuando se permitió deambular en esta zona de duda, en esta zona neutral. Y entonces ya estamos en una buena circunstancia para arrancar el principio. Y es muy importante. En realidad, si se dan cuenta, sí, esto suena como al revés. O sea, estamos hablando de una transición que empieza con un final y termina con un principio. Y así es en la mente de las personas. Este nuevo principio, el principio de la transición, tiene que cumplir con algo que sea una tierra prometida. Me dijeron que me fuera hacia el oeste, nadé, remé, sufrí, y ahora que llego, pues sí, efectivamente empiezo a ver que aquí las cosas sí están mejores. También el nuevo principio tiene que empezar a envolverse de estabilidad. Como líder y director, permití la ambigüedad y la zona neutral y las dudas y tuve mucha paciencia con toda la gente que estaba deambulando por la zona neutral. Pero aquí mi función es ya dar estabilidad. Y esta nueva estabilidad la tengo que ir liderando. Obviamente no, a lo mejor yo ya como director pienso que ya deberíamos estar mucho más adelante, pero no, mi gente apenas está llegando. Mi gente apenas está emprendiendo el nuevo principio y yo tengo que buscar la forma de darles estabilidad en esta nueva fase. Entonces, para empezar a concluir con algunas acciones útiles y concretas para todos nosotros. Cómo administrar como directores, como líderes, como empresarios o inclusive como yo mismo, como persona, estas fases de la transición. Veamos cómo administramos el final, que es la primera fase de la transición. Dijimos que esto empezaba como que volteadito, ¿no? Empezamos con un final, vamos a terminar con un principio. Entonces, para lograr un final, un buen final, hay 8 tácticas que podemos recomendar. Primero, ya lo dijimos, hay que decretar el final, ¿sí? Si de alguna manera nos estamos cambiando de oficina, pues hagamos una ceremonia y así como la inauguramos, clausurémosla. Si ya no vamos a utilizar un sistema porque compramos uno nuevo, pues a lo mejor, si se pudiera, para no contaminar, agarramos los manuales del viejo, los ponemos en una fogata y los quemamos. Es decir, hagamos un evento simbólico que decrete el final, que sea muy claro qué es lo que terminó y lo que no terminó. Es decir, el administrador dice, es que, oye, como yo soy muy bueno en Excel y como ya no vamos a usar el Excel, resulta que ya no voy a tener chamba. No, espérame. Yo nunca dije eso. Yo lo único que dije es que cambiábamos de sistema. Entonces es muy claro decir también qué es lo que no cambia, porque la gente empieza a hacerse un mundo de telarañas y empieza a pensar cosas que nadie dijo, pero se empiezan a llenar estos huequitos. Hay que identificar claramente qué pierde quién. Hay que reconocer estas pérdidas con gran simpatía y con gran apertura y sobre todo trabajar con la gente y compensarlas. El director general no va a poder hacerlo solo, necesita un equipo de cambio. Necesita asegurar que sus direct reports están con él en este proceso porque cada uno de ellos va a ser responsable de llevar adelante la transición de sus propios equipos. No puede ser una sola persona. Va a haber sobrereacciones de mucha gente, van a ser muchos dramas, y no hay que sorprendernos con ellos, hay que hacerla un poco de psicólogos. Nosotros causamos el cambio como directores o estamos forzando el cambio porque algo externo nos lo está imponiendo. Bueno, pues entonces hay que ayudar a nuestra gente a que transite y hay que mantener un continuo ritmo de información continuo y tratar el pasado con respeto. Tampoco, por ejemplo, el caso de un director que llega a una empresa y quiere que todo cambie y lo primero que hace es hablar todo lo mal que se hacían las cosas, todo lo mal que lo hacía el anterior director, que por cierto era pues buen amigo de los que están ahí. No puede funcionar así, porque entonces llegamos a quitarle su honor, a quitarle su respeto a lo que vino funcionando hasta ayer. Entonces tenemos que respetar el pasado y si podemos llevarnos un pedacito y alguien quiere desprender un pedazo de yeso de la pared de la vieja oficina, pues a lo mejor
que le ponga una firma y se lo lleve. Si eso nos le da un poco de ceremoniosidad, pues está bien hacerlo. Y finalmente hay que explicar y entender a toda la gente cómo es que este cambio va a asegurar que se cumplan las cosas importantes de la organización. Es decir, a mí el que me dijo que saltara del barco me dijo, oye, esto se está hundiendo, o saltas o te mueres. No, pues sí me convenció, ya salté, ¿ok? Es muy claro, me lo explicó y lo entendí. Para entrar a la zona neutral, que tiene muchos peligros, porque ahí se va a gestar muchos niveles de ansiedad, van a salir nuevas debilidades, la gente, por supuesto, se va a sentir sobrecargada porque está tratando de hacer algo nuevo, pero no ha dejado de hacer lo viejo, se confunden un poco las prioridades, pues entonces, por supuesto, aquí también hay 8 tácticas que les quiero compartir para administrarlo. Lo primero, hay que explicarla y enfrentarla. Si alguien llega y está confuso y viene por octava vez a que le explique el cambio, pues hay que tener confianza, hay que tener paciencia y hay que volverlo a explicar y hay que volverlo a explicar y hay que volverlo a explicar porque la gente está pasando por una zona neutral. Hay que comunicarlo si se puede utilizando metáforas, el cruce del río, el naufragio del barco, etcétera. Todo este tipo de cosas funcionan muy bien. Crear sistemas y políticas para el proceso del cambio. Es decir, si yo ya decreté que por haber un buen sistema y un nuevo sistema, ya nadie puede llegar con un reporte de Excel, pero resulta que el sistema todavía no me entrega ciertos reportes que están apenas programando, pero el director no me deja llegar con un reporte de Excel, pero si llego con el reporte me reprime, pues no, tengo que crear una política temporal donde digo, oye, ya no se puede usar el Excel en excepción de estos 3 reportes que por el momento sí pueden llegar siendo, por ejemplo, producidos en Excel. Hice un cambio dramático de ubicación, pues a lo mejor tengo que pensar que la gente está ajustando sus horarios y tengo que ver cómo le hago para darles un poco de holgura en los tiempos de llegada en lo que temporalmente vamos dando este ajuste a la zona neutral. Establecer metas pequeñas y cortas. Como tenemos un cambio muy grande, pongamos pequeñas metas, pequeños logros y logremos que todo mundo vaya teniendo pequeñas victorias. No quiero tener una ceremonia cuando el nuevo sistema estuvo listo. Mejor tengo pequeñas ceremonias cuando fue saliendo cada reporte. No esperar elevados niveles de productividad en esa zona porque no los va a haber. Y recordar que viene un nuevo principio. Esto hay que estarlo continuamente recordando. Reforzar la conexión entre todo el mundo es muy importante, que todas las organizaciones, todos los grupos dentro de la organización se comuniquen bien y finalmente usar un equipo de monitoreo. Les comenté hace rato, el director general tiene que tener un equipo para ir administrando esta transición. Y bueno, vayamos al nuevo principio. En este nuevo principio que vamos a lanzar, que es la fase final de la transición, es donde ya se pueden empezar a ver ciertos logros, se puede ver que el cambio empieza a tomar efecto. Así que bueno, hablemos de 8 tácticas para administrar el nuevo principio. Primero, hay que comunicar muy bien el plan. Hay que comunicar muy bien qué vamos a hacer. Vamos a llegar a la costa y todo el mundo se va a echar a correr a ver dónde encuentra una ciudad. No, no, no. A ver, llegamos a la costa, llegamos separados, nos juntamos, vamos a organizarnos, vamos a mandar una cuadrilla a ver si para allá hay pobladores, si para allá hay agua, volvemos a regresar. Vamos organizando el plan y esto es función del director general. Luego hay que decirle a cada quien de manera muy puntual cuál es su parte, cuál es su rol. Es muy común que la gente diga, híjole, cambiaron el organigrama y no me veo, ¿no? Me busco y no me busco, dirían por ahí en el sureste. Encuentro mi rol y mi parte en ese nuevo organigrama, porque cada persona que no lo encuentre, cada persona que no sepa con toda certeza cuál va a ser su rol en el nuevo principio, se nos va a querer regresar a la zona neutral, porque allá estaba más clarita la cosa para él, estaba cómodo, había indefiniciones y ahí se sentía muy bien. Acá ya todo el mundo está muy definidito y yo no sé qué voy a hacer. Como líder tengo que resolverle esa parte o rol a cada persona. Tengo que comunicar y recordarle a todo momento, a toda la gente, por qué estamos aquí, es decir, qué fue lo que nos movió a deambular por este cambio y que volvamos todos a tener esta visión. Finalmente, asegurarnos que cada persona tiene muy claro el plan, tiene muy claro su rol, tiene muy claro el propósito de lo que estamos haciendo y tratar siempre de seguir pintando una visión, la visión de la organización, no dar por hecho que todo mundo la entiende y la tiene presente. Hay que seguir pintando la visión para que la gente siga teniendo
un destino de largo plazo, con mucha claridad en las condiciones de trabajo. Ahora sí, aquellas reglas temporales empiezan a desaparecer, ya hay reglas más concretas, más estables, las tenemos que ir anunciando y definir muy claramente los cuándos, definir los tiempos. Si el organigrama no está claro, se vale, pero también hay que decir cuándo va a estar claro, ¿sí? Es decir, está muy fresca la salida de la zona neutral de la gente en su transición y quiere empezar a ver un poco de claridad y espera que haya claridad. Cuando alguien está siguiendo a un líder por un cambio, lo que espera es que le dé claridad, o al menos que le diga cuándo, le va a decir cuándo. A lo mejor el líder no tiene las fechas claras, pero sí puede saber que a lo mejor el próximo viernes te doy fecha, ¿no? Entonces, de esa manera se empiezan a crear más estabilidades mentales. Así que, en resumen, quienes somos directores o dueños de una empresa, sabemos que nuestras empresas tienen que cambiar. Ahorita es evidente que va a haber cambios. Algunos los estarán planeando, algunos los estarán ya empezando a implementar y algunos otros los empezarán a implementar cuando ya vayamos tomando el ritmo después de esta crisis. ¿Sí? Pero lo que es importante es que este cambio que el director decrete va a generar una transición en la mente de las personas y finalmente, pues, 5 consejos, ¿no? Primero, recordar que el cambio y la transición no son lo mismo. Hay que considerar siempre ambos y entender que van desfasados. El cambio se decreta y no porque lo haya yo decretado ya mi gente ya se movió. Entender que la transición de la gente es de acuerdo al modelo de 3 fases. Las 3 fases son bastante más sencillas de identificar y más sencillas de administrar. Y entender que como directores, como líderes, como dueños de una empresa, vamos más rápido y nuestra gente va más despacio. Y tenemos que ir viendo cómo aseguramos el ritmo. En la medida que se dé la transición, que se dé este proceso en nuestra gente, el cambio en realidad va a alcanzar el éxito y entender que no se pueden saltar etapas. Yo aprendí de este proceso hace muchos años, participé en alguna organización que tuvo cambios fuertes y ahí fue donde me metí a esta metodología y luego es parte de lo que fui a estudiar en un posgrado en Estados Unidos y creo que una vez que lo haces tuyo, te sirve para muchas formas. Déjenme yo compartirles un poco cómo lo he aplicado yo ya en la operación de mi negocio, porque a veces los negocios no están cambiando y transicionando todo el tiempo, pero nosotros vendemos un software que nos permite llevar a una organización de administrar los servicios de tecnología manualmente a hacerlos automáticamente. Es decir, poder hacer que un área de TI automatice la entrega de servicios. Y lo hacemos a través de una metodología que se llama BMC. Bueno, en ese proceso hay mucha gente en el lugar de nuestros clientes que no entiende qué va a pasar con este cambio. Y entonces, ¿qué hace el equipo de BMC dentro de mi organización? Pues hace una serie de talleres y de workshops donde va mapeando cómo van a ir evolucionando los procesos en papel hasta que finalmente los automatizan en software. Y es la forma en la que aplicamos esto. Cuando lo hacemos del lado de la agencia de marketing digital, llegamos a una organización y nos encontramos microiniciativas digitales macro descoordinadas. Es decir, hacen un mundo de cositas digitales descoordinadas entre ellas, pero que le dan ciertos cotos y nichos de poder a aquel que sabe de Facebook y a aquel que sabe del sitio web. Y luego llega la agencia y quiere organizar todo en un ecosistema. Y entonces esto genera un cambio y puede generar una reacción en la gente porque finalmente llegamos a implementar una estrategia digital que no tenían ellos considerada y entonces esto genera una transición en las personas. Como directores, como gerentes de proyecto, como managers o como dueños, si conocemos estas 3 fases, podemos enfrentar nuestro cambio más fácil, el de nuestra organización, y entender el cambio que puede estar pasando en nuestros clientes cuando nosotros somos agente de cambio. A veces el director general no tiene con quién rebotar ideas y se anda ahí flagelando porque no sabe si el cambio pues lo hago o no lo hago, no tengo directores, mi organización es muy chiquita. El director general usualmente está un poquito solo. A veces tiene direct reports con los que puede procesar esto, a veces los puede subir al barco y a veces no, o a veces los direct reports no están todavía preparados para estas ideas locas que el director trae. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Bueno,
una de las formas que yo he encontrado que ayuda mucho al director es tener un consejo directivo. Porque tú puedes entonces llevar el plan del cambio, tu idea loca, tus 7 ideas locas a un consejo, donde te sientas con otros directores que están más o menos pasando por tu mismo proceso y los rebotas con ellos y ahí vas teniendo tu primer laboratorio antes de llegar con tu organización. Y este tema de los consejos directivos, pues es lo que yo admiro muchísimo en UDL. UDL es un experto en este tema de los consejos directivos y es un lugar en donde todo director que quisiera enfrentar o empezar a pensar en cambios puede tener un terreno fértil para discutir estas ideas con otros directores que están pasando su mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto les haya servido, espero que hayan tenido un poco esta idea de cómo para hacer un cambio tenemos que administrar una transición. Y sin más, Yudiel, adelante, abro para preguntas y respuestas si hay algunas y vuelvo a poner aquí mis datos de contacto con mucho gusto en la pantalla. Carlos, pues agradecido de verdad porque gran contenido, al menos yo estaba ahí intrigado en la historia que contaste del barco, súper interesante y de verdad que todo lo que nos transmites con mucha claridad, te agradezco mucho. No veo preguntas ahora acá en el chat, si las hubiera, yo traigo una presentación ya nada más complementaria que justamente pensando en el tema que Carlos hoy iba a abordar, Carlos, voy a retirar la Adelante. presentación. ¿Tú la retiras? Sí, sí. Ahí está. Ya me toma unos minutos esta presentación. Carlos, nada más ayúdame ¿se ve bien? Se ve perfecto. Ok. Quise traer este tema, que esto es un libro en realidad, que es las 4 disciplinas de la ejecución, cómo lograr nuestros objetivos más importantes, porque me pareció que venía muy a colación sobre el tema que Carlos iba a hablar, porque refuerza un poco o mucho el cómo debemos de realizar ciertas actividades a través de 4 pasos. Carlos incluso nos puso 3 veces 8, que me parece que está todavía más desmenuzado, pero creo que con esto podemos tener claridad de qué podemos hacer. Una reflexión. ¿Qué pasó en la última iniciativa que se murió estrepitosamente? Y por eso le quise poner así. Y Carlos, vaya que viene aquí una buena analogía con el barco, ¿no? Porque el barco pues se hundió estrepitosamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa iniciativa? Yo me pongo a reflexionar y digo, oye, ¿qué pasó? ¿Fue el tiempo lo que afectó? ¿Te ganó el tiempo? ¿Se te acabó la energía? Eso fue lo que ya no dio para hacerlo, porque a veces se acaba la energía. Perdón, Carlos, voy a hacer alusión ahí a la historia que contaste, pero a lo mejor se te agota la energía de nadar, ¿no? Y ya no tienes más fuerza. O simplemente fueron las urgencias. Fue todo este acelere, este torbellino en el día a día que estás teniendo que no te permite completar algún tipo de actividad. Vamos a ver las 4 disciplinas muy rápido. Yo les voy a poner después cómo de manera práctica se puede resolver. La primera es hay que concentrarse en lo más importante. Por ahí, insisto, Carlos también lo mencionó. Hay que identificar objetivos que son significativos en la organización, porque a veces no priorizamos, no damos esta escala clara y nos perdemos en cosas que no son tan significativas. Como Carlos decía en las reuniones de consejo, tanto de People como otras que he estado externas con otros empresarios, de repente las reuniones estratégicas, en teoría, se vuelven como una atención solo de pendientes, pero no de las cosas fundamentales de la organización. Hay que poner a veces un solo objetivo y hay que ir como de poquito en poquito. Carlos también lo mencionaba por ahí, y esta es una disciplina de la ejecución. O sea, vas logrando cosas y entonces vas sintiendo que vas avanzando y que vas consiguiendo logros que aunque sean pequeños, como lo puse acá, son pequeñas batallas, son pequeños objetivos, pero vas diciendo, oye, mira, ahí voy avanzando y ahí voy logrando cosas. La segunda es que hay que actuar, o sea, hay que hacer las cosas. Y aquí la palabra subrayada es, tengo que actuar. No solamente es pensar, no solamente es definir, sino tengo que tomar acción al respecto. Si no tomo acción, no pasa nada. Y otra vez en la analogía de Carlos, pues si no nado, pues me voy a ahogar. Y ni regreso al barco, ni regreso a la balsa, ni voy a llegar a la orilla. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que fijar objetivos que sean importantes, que estén alineados
algunos indicadores que el libro menciona como conducentes, pero son los indicadores más relevantes que estemos fijando en nuestra organización. Hay que llevar un cuadro de indicadores, hay que llevar un control de esto, un tablero. Yo a veces digo, pues por más sencillo que sea, pero ponlo en un tablero que tenga visibilidad para que veas el patrón, el parámetro, los alcances, las fechas, el cumplimiento de lo que está sucediendo. Si no, te vas a perder. Y ahí vienen algunas preguntas, si pueden ver en la pantalla, ¿no? Se puede leer fácilmente. Perdón la palabra que voy a usar, pero un ex jefe que tuve me decía que los cuadros, que los tableros de indicadores tienen que ser a prueba de tontos, así decía. O sea, se tienen que leer solitos. Si yo requiero el apoyo de alguien que me explique de ese tablero no funciona del todo, ¿no? Si contiene los indicadores importantes y algo bien destacado es si puedo saber si hay rentabilidad en ese cuadro. Si no estoy teniendo rentabilidad y no lo logro ver, híjole, está peor, porque puede ser que no tenga rentabilidad, pero que lo sepa. Pero ahora imagínense que no tenga rentabilidad y que además no lo sepa. Eso estaría peor todavía. Y el cuarto elemento es crear esta cadencia de responsabilidad, es decir, asignar responsabilidades. Carlos lo dijo en uno de los 3 indicadores de forma muy puntual, que hay que motivar, hay que hacer, hay que perdonar, hay que tolerar, hay que medir, hay que controlar, pero hay que hacer responsable a la gente. Yo también aquí solo acotaría un poco diciendo que he visto en algunas organizaciones que nombran a 2 o 3 responsables de algo y pues ese es un monstruo de 2, 3 o 4 cabezas que finalmente no resuelve absolutamente nada. Hay que poner un responsable de algo, que él es el responsable de coordinar lo demás, pero hay que asignar esta responsabilidad con mucha claridad, hay que decírselo a la persona y eso finalmente genera confianza. Vamos a hacer una pequeña traducción de manera más detallada, más precisa. ¿Qué es lo que hay que hacer así para que esto se lo lleven ahí de tarea? Si quieren, al final, cuando aparezcan las 4, pueden tomar ahí una foto, aunque esto, insisto, se está grabando. Respecto del enfoque a lo más importante, es considera diferentes posibilidades. Mide cuál es el impacto que tiene eso. Prueba, haz pruebas, ve probando. No hay nada mejor que probar porque todo se puede quedar ahí en una buena idea y no se aterriza absolutamente a nada. Y definir un objetivo importante. Siempre eso es fundamental. En cuanto a los indicadores, que es toda esta parte de la acción, de ejecutarlo, igual. Considera cuáles son las posibilidades de ejecución, mide el impacto, prueba cuáles son las ideas y define cuáles son las acciones orientadas a los indicadores más importantes. La tercera, que es el cuadro de indicadores, es escoge un formato, el que quieras, de verdad, el que quieras. Hay 1000 formatos para muchas cosas. Tú hoy puedes googlear ahí cualquier, para modelos de negocio, planes estratégicos, lo que quieras, tableros de indicadores. Escoge un formato y lo vas mejorando. Constrúyelo, elabora ese cuadro y manténlo, porque también eso pasa, ¿no? Que de repente, oye, ¿dónde está el cuadro? No, pues está actualizado hace 3 semanas, pues eso no sirve absolutamente nada. Y el último, que es la parte de la responsabilidad, pues evidentemente hay que demostrar mucho respeto. Si alguien de verdad, pues ya no está cooperando con el equipo, ya son 2, 3, 4 veces las que nos acercamos y de todas maneras no pasa nada, bueno, pues habrá que tomar otras decisiones sin duda alguna, pero hay que reforzar toda esta responsabilidad y motivar a que el desempeño se vaya logrando. Voy a poner yo también un caso real. Carlos puso el de su organización, pero estos son los pasos que utilizó el Marriott para poder llevar a cabo estas 4 disciplinas. Le puso 6 pasos que aquí están. Prácticamente los voy a leer porque no puedo echar mucho más rollo de lo que hizo el Marriott, pero el primero fue aclarar el objetivo importante, que se los mencioné ahora, designar a un equipo y los indicadores conducentes, que son estos indicadores importantes o indicadores de los objetivos importantes, refraseo. Certificar al líder, o sea, asignar quién es el líder, quién aprende e inicia el proceso, iniciar con el equipo, o sea, asignarlo, tener una reunión donde se asignen, donde se les hable hacia dónde tienen que estar caminando, ejecutar con asesoría, siempre dar seguimiento. Esta palabra coaching que lejos de si es la palabra técnica de hacer coacheo, es simplemente dar este seguimiento, dar este apoyo, dar esta asesoría, como le quieran llamar, pero estar ahí cerca para apoyar. Aquí ellos lo pusieron en un parámetro de 3 meses y reunirse trimestralmente para revisar el progreso, que también a veces no estamos teniendo
reuniones periódicamente para revisar qué está sucediendo. Y bueno, pues yo nada más quería traer a colación este libro, que insisto, me parece que viene muy, muy ad hoc a lo que Carlos nos está platicando ahora. Déjenme dejar de compartir aquí. De lo que Carlos nos está platicando ahora. Y bueno, pues ahí hay 4 recomendaciones. Estas están en un libro, es algo muy, muy conocido, pero quería traerlo, insisto, a colación. Yo creo que la combinación de este factor de cambio, entender que hay nuevos comienzos que tenemos que cerrar. Me encantó, Carlos, lo que decías de decretar, de cerrar también, así como a veces arrancamos algo, tenemos que cerrar algo. Me diste ahorita ideas, no te puedo negar, con el tema del logo, que la imagen que se va a terminar de People and Business. Bueno, voy a hacer un decreto, voy a tomar tus palabras y voy a decretar ahí el cierre y vendrá una nueva etapa, ¿no? Bueno, ese era el contenido que yo les quería compartir sobre este libro. Y Carlos, no sé si quieras dar algún comentario de cierre. Mira, hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una dice, ¿cuál es el mejor momento para iniciar el final? Okay, en el momento en el que el director anuncia el cambio, es decir, todas estas cosas que tú platicaste en el caso de Marriott, y además les recomiendo, hay un libro clásico de Philip Kotler, se consideraba, ahora ya probablemente no, pero uno de los gurús de cambio empresarial. Ahora ya hay mucha gente que habla de esto. Pero una vez que este equipo de gente que ya se asignó el equipo, que ya se puso el dashboard, ya tienes un tablero de control, ya tienes las métricas que vas a establecer, ya tienes todo muy bien definido, en ese momento tienes que entender que si ya sales a anunciarlo, ya tienes tu equipo de cambio, el equipo lo va a anunciar en sus propias organizaciones. En ese momento, ahí tiene que empezar el final, que es el inicio de la transición, ¿correcto? Ahí es donde tienes que decretar. No sé qué cambio habrá sido el de Marriott, pero algo cambiaron, no sé si fue la marca, fue lo que haya sido. En ese momento es cuando se tiene que entender que a partir de ahí empieza la transición de las personas y es el mejor momento para enfrentar el final. ¿Cómo lo enfrentas? Decretando la quema del manual, el tachado del logotipo, lo que tú quieras hacer. Haz una ceremonia, ¿no? Okay. Y alguien por acá preguntaba, ¿cómo le comunicamos a la gente que es necesario un cambio cuando pareciera no ser tan evidente? Es una pregunta de nuestro buen amigo Mario Aguilar. Y aquí lo que pasa es que cuando tú estás administrando una organización, y aquí este tema del dashboard que platicabas, Judiel, en realidad el dashboard pues no deberías de tenerlo para el cambio, lo deberías de tener siempre. Toda dirección y toda organización debe de tener un tablero de control que vea 3 cosas. Vea al pasado, eso casi siempre serán los estados financieros. Vea el hoy, que te está diciendo los indicadores de este momento, y te proyecte hacia el futuro. Por ejemplo, ahorita, pues todas las proyecciones de flujo de efectivo que las empresas tenemos que estar viendo a diario, porque no sabemos cómo va a estar a 40, 30, 60, 90 días nuestro flujo de efectivo. Entonces, tienes ese dashboard y tienes ciertas métricas, tienes KPIs, tienes umbrales. En el momento en el que uno o varios de los KPIs se te están consistentemente saliendo de rango, en ese momento, Mario, es donde tienes, por lo menos como director, empezar a ver qué está pasando y qué tengo que cambiar, porque está bien que no hayamos cumplido la cuota un mes, pero ya van 4 meses que no la cumplo. ¿Qué será? Que mi producto no funciona, mi servicio está mal entregado, mi precio está fuera de mercado. O sea, ¿qué tengo que cambiar? Porque mi tablero de control, mi dashboard, me está diciendo que hay algo que se me está saliendo de rango. Es la cabina del piloto que ya se dio cuenta que hay una alarma que no logra apagar. Entonces, esos KPIs son los que te permiten llegar con la gente y decir, oye, mira, llevamos tanto tiempo con esto fuera de rango, llevamos tanto tiempo con esto sin cumplimiento, es necesario un cambio, y es lo que te va a permitir ponerle tangibilidad al cambio, que no sea nada más como una ocurrencia del director general, sino aquí están los números, aquí está mi tablero de control, que todos vemos, y que dice que algo aquí no funciona y o cambiamos o vamos en picada, ¿no? Entonces eran 2 preguntas que me parece que valía la pena atender, ¿no? Muy bien, Carlos, te agradezco que hayas atendido ahí las preguntas. Después revisamos si hubiera algo más, pero me parece que no. ¿Hay algo más ya de cierre en general que quieras comentar, Carlos? No, encantado. Es un tema que me apasiona y me encanta el tema. Así nací antes de tener mis empresas
era yo consultor de cambio y lo he dejado, así que me diste una gran oportunidad de retomar un pequeño cariño de mi corazón como consultor, mi estimado Judy. Qué padre, Carlos. Oye, y públicamente te voy a invitar a que nos vengas a hablar de marketing digital, que hables de la otra empresa también, que la verdad es que hoy, pues tú sabes mejor que yo todo esto que está de moda, entre comillas, de pues entrar y brincarse al mundo digital y que hoy todo debe ser digital. Te quiero invitar aquí públicamente, Carlos, a que regreses, por favor, a este espacio y que nos platiques de todo el tema de marketing digital. Bueno, ya para cerrar, gracias, Carlos, de nueva cuenta. Encantado, con gusto. Gracias. Ya para cerrar, simplemente recordarles, el próximo viernes, ahora sí, como dijo Carlos, viene el inicio de una nueva etapa con la imagen. Prometo hacer mi ritual, Carlos, de cierre ahí con la imagen. Pero les aviso que el próximo viernes, ahora sí, oficialmente será el lanzamiento de la nueva imagen de People and Business. Les recuerdo también el próximo viernes, 8:30, el webinar de alineación organizacional, también un tema súper, súper atractivo. Y finalmente, el recordatorio del curso de productividad que estamos haciendo entre Andrés Soto, que creo que está por aquí en la audiencia, que se llama Redefine tu productividad, para hablar de todos estos aspectos de productividad y de logro de resultados y objetivos, que también está sumamente interesante. Hoy les mandaré por ahí un recordatorio. Y sin más, pues les agradezco. People and Business está ahí a sus órdenes. Como Carlos dijo, pues somos una comunidad de empresarios con un formato de consejos directivos, que lo que queremos es conectar experiencias de personas y de negocios y ayudar a que podamos mejorar nuestras decisiones en la organización como directores. Les agradezco mucho. Mi nombre es Yudiel Guerrero. Síganos ahí, por favor, en redes sociales, YouTube, LinkedIn y Facebook. Todas se llaman People and Business y ahí recibirán todo el contenido. Les agradezco de verdad muchísimo a todos que estén aquí. Nos vemos próximo viernes 8:30 de la mañana. Muchas gracias, Carlos, de nueva cuenta. Saludos a todos. Un abrazo, Yudiel. Hasta luego. Gracias.